Bueno, el punto de partida de esta comunicación, como supongo que otras de la sesión, es el hecho de que, bueno, estamos un poco acostumbrados a ver que los objetos arqueológicos están como encerrados en vitrinas, ¿no? O vemos yacimientos arqueológicos que están enjaulados, como preparados para una visita puramente arqueológica, pero a veces no somos conscientes de que los restos del pasado tienen vida antes de la llegada de los arqueólogos, ¿no? Es decir, han sido interpretados y su significado ha sido redefinido de maneras muy distintas a lo largo del tiempo. Entonces, esto es válido tanto para los, digamos, para los restos visibles tradicionalmente, los monumentos o yacimientos visibles, como también para hallazgos puntuales, ¿no? Que se producen de manera casual y que se les atribuye un significado, especialmente cuando estamos hablando de elementos figurativos. Es decir, por ejemplo, las figuras antropomorfas son más susceptibles de ser asimiladas e interpretadas de manera popular y se ponen siempre pues, en relación con ese imaginario local. Entonces, en sociedades tradicionales en las que el componente religioso influye ese imaginario, pues esa lectura religiosa de objetos arqueológicos es posible. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es un poco centrarnos en esas lecturas más o menos religiosas que se han hecho de objetos arqueológicos, en concreto de iconos de la cultura ibérica. Bien, podemos empezar, por ejemplo, por el Cerro de los Santos en Albacete, que, bueno, cuyo nombre se conoce más o menos desde el siglo XV. Entonces, es más que probable que el nombre de Cerro de los Santos venga por una serie de esculturas ibéricas que han ido apareciendo a lo largo de los siglos y que popularmente se interpretaban como santos. De hecho, en el siglo XIX, que es cuando este yacimiento comienza a cobrar importancia o atención por parte de los eruditos, son interpretados en un primer momento como santos de época visigoda. Si bien también hay que entender que bueno, esa interpretación enlaza un poco con el contexto, porque en estos momentos la cultura ibérica todavía no se conocía a nivel arqueológico. Pero en cualquier caso, esa interpretación como santos de época visigoda enlazaba muy bien con esa interpretación popular de que efectivamente se trataba de santos. En un contexto muy distinto, en el siglo XX, en los años 70, la Dama de Baza, bueno, en la localidad de Baza, en Granada, digo que el contexto era muy distinto porque en estos momentos, digamos que la arqueología ya ha iniciado ese proceso de profesionalización y la cultura ibérica ya se conoce. Y bueno, evidentemente los arqueólogos sabían lo que estaban encontrando aquí, pero a nivel popular la reacción fue bastante similar a la que ocurrió en el Cerro de los Santos. Es decir, según cuenta José María Blázquez, cuando algunas señoras del pueblo vieron la imagen de la Dama de Baza, inmediatamente se santiguaron, como pensando que era una virgen, y de hecho se propuso llevar junto al patrón en la iglesia del pueblo. Entonces, estos dos son dos ejemplos de los muchos que se podrían citar en este sentido y, de hecho, tenemos que tener en cuenta que la aparición de estos elementos, de alguna manera, tiene paralelos con las apariciones de imágenes religiosas, es decir, aparecen de manera casual, o al menos así es entendido a nivel popular, en las cercanías del pueblo, incluso a nivel estilístico, esas figuras ibéricas pueden mantener algunos puntos en común con imágenes religiosas, ¿no? Como los mantos, las tiaras y demás. Podríamos hablar de otros ejemplos, incluso de otras formas de relación, como la continuidad en los usos de espacios sagrados en época ibérica y en la actualidad, pero aquí me interesaría hablar sobre un caso concreto que digamos que no es una interpretación religiosa directamente, pero que las prácticas que se han generado alrededor de esa figura, de ese icono, de alguna manera casi que son religiosas, ¿no? Y estamos hablando de la Dama de Elche, como un caso bastante singular. Bueno, todos sabéis que la Dama de Elche puede que sea probablemente el icono arqueológico o uno de los iconos arqueológicos más populares en el Estado español y ha sido utilizado de maneras muy distintas, por ideologías muy diversas, ha sido utilizado en la publicidad, ha sido utilizada, vamos, en infinidad de lugares. Y esto quiere decir pues, que evidentemente ha sido un icono con gran importancia para la construcción de identidad. Esa identidad, lógicamente, cobra mucha más importancia cuando estamos hablando a un nivel local. Es decir, en Elche, la valoración que se hace de este icono adquiere tintes casi de veneración. Y hay que decir, como comentaba, que no es una veneración religiosa como la que pudo ocurrir con el Cerro de los Santos, que no sé si esto funciona, ¿se me oye bien? Vale. Como hemos visto en el Cerro de los Santos, la Dama de Baza, que popularmente se interpretó directamente como una virgen o como unos santos, en el caso de la Dama de Elche no es así, porque de hecho cuando se encontró a finales del XIX, popularmente se conoció como la Reina Mora, la llamaban la Reina Mora. Por tanto, no es una lectura directamente religiosa, pero sí ha aceptado, digamos, una serie de prácticas que parecen de carácter religioso. Por ejemplo, romerías y conmemoraciones. Cada 4 de agosto en Elche se celebra un acto organizado por la Real Orden de la Dama de Elche, que existe, y que bueno,
mantiene como una estructura bastante similar a lo que podría ser una romería puramente católica, ¿no? Existe un traslado desde un punto concreto hasta un lugar, digamos, sagrado, que es el lugar donde se encontró la Dama de Elche, sobre el cual he construido un monumento. En ese traslado se traslada una imagen sagrada, que es la Dama de Elche viviente, es decir, cada año se nombra en Elche una Dama de Elche viviente que, bueno, es un cargo reconocido. En esa procesión pues van todas las autoridades, ¿no? Es como una procesión bastante jerarquizada. Cuando se llega al lugar sagrado se realiza una serie de actos que evidentemente no son religiosos, pero son de carácter reivindicativo. Y luego hay una tercera parte que consiste, pues, digamos, en el regreso y en ese momento distendido de socialización, ¿no? entre las personas que participan ahí, entre ellas la Dama de Elche. Digamos que este es un acto muy institucionalizado, que quizá no tiene mucho calado popular, pero a través del trabajo de campo que hemos realizado en Elche, sabemos, por ejemplo, que con la gente mayor nos decía que en los años 40 o 50 era muy habitual que las familias fueran de manera espontánea al lugar donde apareció la Dama de Elche, simplemente por el hecho de ver dónde apareció ese elemento y ese lugar en el que la comunidad se identifica. Bien, otra de las prácticas que se generan alrededor de la Dama de Elche son las ofrendas y las rogativas. El personal de la Alcudia, que es el yacimiento donde se encontró la Dama de Elche, nos comentaron que de manera ocasional, alrededor del busto de la Dama, que hay una réplica allí en el yacimiento, aparecen velas, aparecen flores, ¿no? Como si fueran ofrendas casi a una virgen. Y como punto culminante, 2006, que sabéis que fue cuando la Dama de Elche volvió a Elche, durante unos meses se formaron colas tremendas, hubo pues, los medios, las administraciones y toda la gente se volcó mucho con el evento y se hizo un estudio sobre las reacciones que la gente hacía ante el busto de la Dama, ¿no? Y se habla pues, que había personas que hacían una pequeña genuflexión, que hacían pequeños rezos, rogativas, le cantaban canciones, le leían poesías, le llevaban flores. Incluso había gente que decía que tenía propiedades curativas. Había gente que decía que entraba con dolor de cabeza y al ver el busto de la Dama se le curaba. Y siendo un icono que trasciende tanto las fronteras de lo local, es curioso ver ejemplos como estos, ¿no? En el santuario católico de San Cristóbal, en Alcoy, un espacio puramente católico y vemos como hay un icono de la Dama de Elche en el altar. O incluso, totalmente distinto, ¿no? En el monasterio budista de la Vall d'Alba, en Castelló, también hay una Dama de Elche en el jardín, ¿no? En el lugar sagrado. Bien. Otras de las prácticas que decimos que pueden asimilarse un poco a lo religioso son las loas y los cantos. En Elche existen toda una serie de himnos y cantos que hacen mención a la Dama de Elche, que de alguna manera a nivel de formas, a nivel de estructura, se asemejan un poco a los cantos que se puedan dedicar a los patrones y a las vírgenes y demás. Por ejemplo, en el himno oficial de Elche se habla de reliquias sagradas. 3 reliquias sagradas, en concreto la festa, que es el Misteri d'Elx, la Virgen y la Dama, ¿no? Como los 3 elementos puramente sagrados de la ciudad. En el himno no oficial Aromas Ilicitanos se habla de la Dama Universal directamente vinculada con la Virgen patrona. Luego el disco Volver a tenerte nos honra, que se hizo con motivo del regreso de la Dama en el 2006, se habla de Dama y Señora del pueblo que te adora, diosa, contigo las palmeras reverdecen, ¿no? Diosa de alegría, ¿no? O sea, vamos, una auténtica loa como una divinidad. Y en Anenos de Elche, el grupo Calcambra de Elche, se dice pues eso, que vuelva a Elche su Dama, que su pueblo la ama, la idolatra y la venera, y que si volviera a Elche, o sea, la Dama a Elche, sabrían proclamarla diosa. Entonces vemos que hay un claro símil. Y por último, la idolatría. Todos sabemos que bueno, las imágenes religiosas se reproducen bajo infinidad de formatos, en estampitas, en estatuillas y demás, y pues la Dama de Elche no es una excepción. Pero más allá del souvenir, es curioso cómo en Elche hay tiendas que venden estatuillas de la Dama de Elche junto a estatuillas de la Virgen, pero en un mismo espacio. Hay lugares que tienen pues, auténticos altares a la Dama de Elche y casos verdaderamente singulares como la imagen que veis a la derecha, arriba, que es una casa del Raval de Elche en el que aparece pues, la imagen de la Dama de Elche franqueada por un crucifijo y la imagen de un Cristo, ¿no? Como que hay una auténtica vinculación y una veneración por este icono. Entonces, ¿por qué se produce todo esto? Bueno, tenemos que tener en cuenta que, como decíamos al principio, evidentemente no es una lectura religiosa de la Dama, porque la gente es consciente de lo que es,
pero lo que sí que hay es una serie de formatos, de ritos y de funciones que digamos que serían característicos de lo religioso, pero que en realidad tienen que ver con la construcción de las identidades. De hecho, ya Anderson en su obra Las comunidades imaginadas hablaba precisamente de eso, ¿no? De las afinidades que existen entre la imaginación religiosa y la imaginación nacional. Cuando se empiezan a construir los nacionalismos en el siglo XIX, se toma, uno de los referentes es el sistema cultural, digamos, de la religión, y por eso existen esas prácticas compartidas. Y en el caso de la Dama de Elche es evidente que se descubre a finales del XIX, pero ya desde sobre todo precisamente por su ausencia, el hecho de que se fuera a París, pronto se convirtió como un elemento de reclamo, ¿no?, de una identidad española. Y eso tuvo su punto de inflexión con el franquismo. El franquismo la utilizó como un verdadero icono, sobre todo a raíz de su vuelta en los años 40. De hecho, casualmente, aunque vino junto con otros objetos, siempre aparece asociada a la Inmaculada Concepción de Murillo. Y lo que está claro es que a partir de ese momento se incluyó como en una especie de santoral patriótico propio del franquismo y se convirtió en un emblema de lo español. Pero no debemos dejar de tener en cuenta que esa construcción y esa similitud con esas prácticas religiosas que hemos visto no se producen solamente en la construcción nacional, sino también en la construcción de identidades de carácter local. De hecho, como hemos visto, es en Elche donde verdaderamente, como es lógico también, esa veneración alrededor de los iconos, en este caso de la Dama de Elche, se produce de manera verdaderamente singular. En Elche tiene una carga muy emotiva el icono y tanto a nivel popular como a nivel oficial. Y a través de toda esta serie de prácticas pues se repiten esos símbolos y esas ceremonias que lo que hacen es mantener viva esa memoria colectiva en la cual ellos se identifican. Y ya con esto acabo, simplemente decir que esa faceta religiosa de la Dama de Elche no es sino una más de las muchas que se dan en Elche, que yo creo que es un lugar privilegiado para estudiar pues todas esas cosas que vamos a ver en esta sesión, ¿no? De cómo se construyen lazos entre un icono, en este caso un icono arqueológico, y la comunidad en la que se reconoce con ese icono, ¿no? Y bueno, eso es todo.